Buenas tardes, les doy la bienvenida una tarde más al ciclo de conferencias organizado por la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Hoy tengo el gusto de presentar a la profesora Emilia Fernández de Mier, pero antes de pasar a la presentación, que no voy a hacerla muy extensiva porque todas las que estamos aquí conocemos de una forma u otra a Emilia, ¿cómo no? Tengo el gusto de presentar el nuevo volumen que ha salido con las conferencias editadas del año pasado, que es el que dedicamos a los maestros y maestras que nos han acompañado y a los que quisimos rendir homenaje en el ciclo de conferencias anterior que ya denominamos AE de Sapientiae. Bueno, como saben, todos los años editamos las conferencias que componen el ciclo de otoño y este año pues tenemos el gusto de presentarlo hoy particularmente. Entonces, al final de la sala está la mesa y si quieren pues pueden adquirir el nuevo ejemplar. Sin más, pues no me voy a entretener, voy a dejar paso enseguida a la conferenciante de hoy, pero déjenme dar unas pinceladas, sobre todo desde el cariño y bueno, desde el privilegio de poder presentar a una persona a la que tengo tanto cariño y admiración. Bueno, como bien saben, Emilia Fernández de Mier es una latinista incansable que lleva dedicándose con ahínco al mundo clásico, pues yo qué sé, desde hace muchísimos años y en muy distintas labores. Ha formado a alumnos y alumnas de secundaria, algunos incluso están en el camino de ser doctores, lo cual, bueno, pues sé que le llena particularmente de orgullo. Desde su departamento de latín y lenguas clásicas en la educación pública siempre. Ha organizado materiales de todo tipo para que el profesorado pudiera contar con más recursos, libros, cursos, programas radiofónicos, en fin. Otro ámbito de actuación que supongo que es el que mejor conocemos quienes aquí estamos, es el de la Delegación de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En la delegación ha sido, que a mí me conste, vocal y actualmente, y desde hace ya varios años, vicepresidente. Su labor, pues como pueden imaginar, es de todo cortipelaje. Lo mismo corrige exámenes de los certámenes de latín, que presenta premios, que participa en el diseño de asignaturas para los nuevos planes de estudio de la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido más recientemente. Ha sido guía en viajes y si nos dejan seguir haciéndolo, edita libros, nos da consejos a los que venimos por detrás, organiza ciclos y certámenes, organiza, en fin, todo. Si es que Emilia, como se suele decir, lo mismo plancha un huevo que fríe una camisa, ¿no? Y además todo bien. Es maestra precisamente con su buen hacer y con la dedicación que demuestra siempre. Es siempre perfeccionista y lo mejor de todo es que siempre lo hace con una sonrisa. No voy a entrar en más detalles que les aburran, la conocen bien. Así que permítanme terminar esta pequeñísima presentación recalcando que para mí Emilia Fernández de Mier es un ejemplo de compromiso y perfeccionismo del que podemos aprender cada día. Hoy nos lleva de viaje, en este caso en el tiempo, a Cartago, así que les invito a que disfruten de su rigor y sobre todo de su dulzura y su amabilidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Berta, por tu cariñosa presentación. Gracias también al Museo de los Orígenes, a su director, que está aquí presente, don Eduardo Salas Vázquez, a doña María Victoria López Hervás, que este año la estoy viendo menos, pero tengo un recuerdo también para ella, y, por supuesto, al resto del personal por su maravillosa hospitalidad siempre. También quiero dar las gracias a mis compañeros de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos por animarme e invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Y, finalmente, pero no menos importante, quiero agradecer la presencia de todos los asistentes esta tarde en el Museo de los Orígenes. Espero que disfrutemos juntos de este viaje en el tiempo y por el Mediterráneo.
Ante todo, quiero destacar, creo que Berta lo ha dejado claro, pero por si acaso, que yo no soy especialista en historia antigua, soy filóloga clásica. Y como profesora, catedrática de latín de secundaria ahora, de bachillerato antes, he desarrollado este tema en clase de otra manera, claro. E incluso he llegado a traducir con mis alumnos hace tiempo algún fragmento seleccionado de las obras de Virgilio y de Tito Livio, autores que voy a mencionar a lo largo de mi exposición. Por tanto, abordo este tema desde mi experiencia docente. Y empezamos. Este es el esquema que voy a seguir en el desarrollo de la charla, de la conferencia, de la exposición. Para que no nos perdamos nadie, bueno, pues que vamos a poder ver, leer, escuchar, aprender. Empezamos, por tanto, con una introducción en donde voy a explicar que voy a empezar la exposición por la segunda parte del título, Cartago contra todos, centrándome especialmente en Cartago contra Roma, claro, que ya tiene bastante, hablando de las guerras púnicas, evidentemente, y destacando a los dos guerreros más importantes de esta contienda, que son Aníbal y Escipión. Para terminar con el mar Mediterráneo, el Mediterráneo es mío, que es la primera parte del título, es decir, Mare Nostrum. Dicho esto, vamos a empezar por hablar un poco de Cartago, su historia y su leyenda. Cuenta la leyenda que Cartago fue fundada en el año 814 a.C. por Dido, llamada Elisa antes de fundar Cartago, hija de Muto, rey de la ciudad fenicia de Tiro. Podemos encontrar, hoy esto que me ha gustado a mí, esto del punterito, hoy ahí Tiro, hoy qué mono. Bueno, rey de la ciudad fenicia de Tiro y que tenía dos hermanos. Elisa Dido tenía dos hermanos, Pigmalión y Ana. Se casó con Siqueo, sacerdote del templo dedicado a Melcar, el Heracles griego y Hércules romano. Al quedar viuda por culpa de su hermano, que mató a su marido, huyó de Tiro junto con su hermana Ana y un séquito de doncellas y amigos de Siqueo. Así, Dido emprendió una gran aventura zarpando en una nave desde el extremo oriental del Mediterráneo hacia el oeste. Al llegar a las costas de África, donde vivían los gétulos, desembarcó y pidió hospitalidad a una tribu libia cuyo rey era Iarbas, a quien solicitó un trozo de tierra donde construir una ciudad nueva. Así la llamaron, efectivamente. Ahí se puede ver los nombres que fue recibiendo la ciudad en su lengua original, en griego, y el nombre que le dieron definitivamente los romanos, Cartago, Colonia, Julia, Concordia, Cartago, en época de Augusto. Esto de ciudad nueva es algo habitual, ¿no? Conocemos otras ciudades nuevas, Nápoles, Nueva York, o sea que no es algo extraño. Bien, este rey al que pidió hospitalidad, Dido, se comprometió a darle toda la tierra que pudiese abarcar con una piel de buey. La astuta princesa cortó la piel en tiras finas y demarcó el lugar sobre el que después erigió la fortaleza de Birsa. Cuando la ciudad se hallaba en construcción, Elisa, ya Dido, puesto que estamos en Cartago, recibió una visita inesperada. Según cuenta Virgilio, en la Eneida, un grupo de troyanos que huían de la destrucción de su ciudad llegó hasta Cartago, desviado por una tempestad provocada por la diosa Juno. Eneas, que estaba al frente, pidió a Dido protección y hospitalidad. Dido, que había jurado fidelidad eterna a su difunto marido, se enamoró perdidamente de Eneas por intercesión de Venus, madre del héroe, quien envió a Cupido. O sea que ya está la escena preparada para lo que va a venir a continuación. Y efectivamente el relato sigue así. Dido y Eneas participan en una cacería, se desata una tormenta y buscan refugio en una cueva, en donde iniciaron un apasionado romance. Esto causó una gran preocupación a Júpiter, quien envió a su mensajero Mercurio para recordar al héroe su deber de partir hacia Italia y fundar
un nuevo reino. La Eneida, en el libro cuarto, en los versos 648-666, se puede constatar que Eneas obedeció el mandato de los dioses y abandonó a Dido, quien, no pudiendo soportar el dolor al verlo partir con sus naves del puerto de Cartago, se encaramó a su pira funeraria y se dio muerte con la propia espada de Eneas. O sea, un drama en toda regla. Su hermana Ana, que había venido con ella de Tiro, desolada por no haber podido impedir el suicidio de Dido, ordenó prender fuego a la pira funeraria. Aquí tenemos una obra que refleja ese momento del que estamos hablando. Desde entonces, los cartagineses sentirán un odio hacia Roma. La palabra odio va a estar muy presente desde el principio al fin de la exposición, que más adelante provocará el estallido de las guerras púnicas. En este punto quiero mencionar, hemos visto antes en la imagen anterior, aquí, quiero mencionar el artículo del profesor Vicente Cristóbal López titulado «Dido frente a Eneas, el origen legendario de las guerras púnicas», que está muy relacionado con lo que estoy aquí exponiendo. Por cierto, que este artículo está publicado en los libros que, como el de hoy, recogen los ciclos del año anterior. Así que en el libro Enemistades peligrosas se encuentra el artículo del profesor Vicente Cristóbal López al que estoy aludiendo. Efectivamente, Virgilio, aquí, dedica unos versos al reciente reino norteafricano. Urs Antiqua, empiezan estos versos, hubo una ciudad antigua en la traducción, y también nos expone los motivos en el texto siguiente, que aparece en esta misma imagen, por los que la diosa Juno es enemiga de Eneas y de su pueblo. Juno se esforzó, dice Virgilio, por mantener a Eneas y su tropa lejos del Lacio, impidiendo el establecimiento allí al pueblo descendiente de Troya, que según el destino había de ser el destructor de Cartago. Este fue uno de los motivos, y el otro, la ofensa que había supuesto para ella el juicio de Paris, al no ser elegida como la diosa más bella en ese concurso de belleza. Y aquí hago otro inciso. También hace 4 años, en el 2019, organizamos un ciclo de conferencias como nuestro pequeño o gran homenaje a los eventos celebrados con motivo del bicentenario del Museo del Prado. Y entonces dedicamos ese ciclo de conferencias a este hecho y lo titulamos «Una tarde en el museo, el mundo clásico a través de las pinturas del Prado». Pues bien, ahí hay un artículo titulado «Ideales y cánones de belleza y fealdad en el mundo antiguo», en donde se describe con más detalle este concurso de belleza al que he aludido. Es decir, Juno complica el itinerario de Eneas por su viejo rencor y por el temor a las venideras guerras púnicas. Pero la paradoja es que, pretendiendo actuar en contra del destino, provocó que el destino se cumpliera. El enamoramiento de la reina y su posterior abandono por parte de Eneas provocará en ella el odio, otra vez, odio, una vez más, que la llevará a maldecir a Eneas y sus descendientes. Y esto se puede ver en el siguiente texto. Versos 612 a 629. Y a pedir a sus súbditos rencor eterno, otra expresión que hay que retener, contra los romanos. Rencor que dará lugar a que en el siglo III a.C. los dos pueblos se enfrenten. Al comienzo del libro 10, el texto está aquí en esta misma imagen, versos 12-15, ante la guerra de latinos y troyanos, Zeus ya anuncia la futura confrontación de Cartago con Roma. Esta historia de amor-odio sirvió de inspiración a Henry Purcell para escribir una ópera titulada Dido y Eneas,
que yo efectivamente en clase, cuando hemos traducido el fragmento de Dido y Eneas, la ponía como música de fondo. Al principio sonaba un poco así y luego cuando no lo llevaba a clase me lo reclamaban los alumnos. Esto es así. Bueno, es una música muy acorde para leer este episodio de Dido y Eneas. Finalmente, como veremos más adelante, Aníbal será el encargado de vengar la muerte de la reina. Y pasamos ya a la historia de Cartago. Cartago fue fundada por colonos fenicios de la ciudad de Tiro. En esto coincide con la leyenda. El historiador romano Apiano fecha la fundación de Cartago, como vemos ahí, 50 años antes de la guerra de Troya, esto es, entre 1244 y 1234 a.C., según la cronología de Eratóstenes. El poeta romano Virgilio, como hemos visto, creía que la fundación de la ciudad coincidía con el fin de la guerra de Troya. Sin embargo, dejando de lado las leyendas sobre la fundación y estableciéndonos en tiempo histórico, es más probable que la ciudad fuera fundada entre el 846 y el 813 a.C. Al frente de una confederación marítima, Cartago ejerció la hegemonía sobre el Mediterráneo occidental durante varios siglos, hasta ser vencida primero y destruida después por quien se convirtió en su gran adversaria, Roma. Efectivamente, Cartago fue una ciudad cosmopolita y próspera. Unas fotos alusivas a algo de Cartago, porque ahora no hay nada, claro. Que a pesar de la investigación y de las numerosas excavaciones, sigue siendo una gran desconocida. A Cartago se la suele recordar como la gran rival de Roma, vencida finalmente por esta, cuando se produjo una lucha entre ambos colosos. La mayoría de fuentes sobre la civilización cartaginesa que se conservan fue escrita por historiadores griegos. Perdón. Aquí. Ahí aparecen los nombres, Píndaro, Éforo, Sócrates, etc., que igualan a los cartagineses con otros pueblos bárbaros, aunque esta visión tan negativa no fue compartida por otros autores como Heródoto, Tucídides, Eratóstenes o incluso el mismo Aristóteles. Pero los romanos, tales como Tito Livio y otros que aparecen ahí nombrados, ayudados por sus victorias en el campo de batalla, imponen su propio punto de vista, lógicamente. En definitiva, estos autores provienen de culturas que fueron casi siempre rivales de Cartago. Y entonces la visión que tenemos pues, no deja de ser parcial. Ahí tenemos el Mediterráneo occidental y la hegemonía de Cartago. Una combinación de comercio y poder militar es lo que permitió a los cartagineses mantener el dominio sobre el Mediterráneo occidental y conquistar amplios territorios en el norte de África. Pero Cartago no puede ser considerada un imperio de tipo clásico, sino que esta ciudad fenicia se configuró como una polis. Bueno, todo el mundo ha encontrado a Cartago, ¿no? O le doy con el puesto que me encanta a mí esto. Lo he usado tarde, pero ahora no voy a poder prescindir de ello. Cartago no puede ser considerada, como hemos dicho, un imperio clásico, sino que esta ciudad fenicia se configuró como una polis, en la acepción más amplia del término, una ciudad-estado como Atenas, Esparta, Corinto, Siracusa. Bueno, nos han hablado de algunas de ellas en sesiones anteriores. Su puesto preeminente en el Mediterráneo es, sobre todo, a nivel comercial. Como todas las factorías fenicias, Cartago debía entregar un tributo a Tiro, la ciudad de origen, como signo de fidelidad. Sin embargo, el declive de Tiro incitó a los cartagineses a independizarse durante el curso de la segunda mitad del siglo VII a.C. Y así Cartago, en el siglo VI a.C., asume la función que había tenido Tiro y se convierte en una poderosa metrópoli.
De este modo, un siglo y medio después de la fundación de la ciudad, los cartagineses se instalaron en las Islas Baleares y en el sur de Hispania. Luego dominaron la parte occidental de Sicilia, el sur de Cerdeña y, en alianza con los etruscos, expulsaron a los griegos de Córcega. De esta manera controlaron la totalidad del comercio y de la navegación en el Mediterráneo. El problema fue que el control de estas ricas regiones del lejano occidente despertó la ambición de otros pueblos también, evidentemente. Y así, los griegos, después de afianzar sus posiciones en el sur de la península itálica, especialmente los focenses, fueron estableciéndose en otras regiones, entre ellas la desembocadura del Ródano, cerca de lo que será la colonia de Masalia, actual Marsella, y de allí pasaron a la costa levantina y meridional de la península ibérica. Este choque de intereses propició un complejo sistema de alianzas que terminó por unir a Cartago con Etruria, otra gran potencia marítima de Occidente, cuyos intereses se habían visto perjudicados por la presencia de una colonia griega, Alalia, en las costas de Córcega. Y así, en el 537 a.C., una flota etrusco-cartaginesa pone rumbo a Alalia. Pero antes de llegar se encontraron con una escuadra griega que, a pesar de su inferioridad, logró imponer su superioridad táctica. No obstante, los griegos quedaron muy debilitados y frenaron su avance por el Mediterráneo, hacia Occidente, claro, y renunciaron al establecimiento de colonias en la costa meridional de Iberia, quedando esta región en manos de Cartago. El problema para los cartagineses llegó con el aumento del poder de las ciudades griegas asentadas en Sicilia. Destacando Siracusa, que en este caso no la marco con el puntero porque está redondeadita. Bueno, no sabía yo que iba a tener este artilugio. Cartago decidió intervenir para no ver amenazado su poder en una zona importante para su economía. La ocasión la encontró en el 480 a.C., cuando decide enviar a Amílcar para ayudar a la ciudad de Ímara, que también está destacada, que está situada entre Panormo, la actual Palermo, y Cefaledio, la actual Cefalú. Y fue a ayudarla en defensa de su libertad, claro está. Pero el general cartaginés quedó sorprendido por el poder de Siracusa, que está en el otro extremo, que le obligó a retroceder hacia la costa occidental. Esta derrota le hizo replantearse a Cartago su política expansiva por el Mediterráneo, pues podía despertar recelos entre sus competidores, los griegos y los romanos, como sucedió posteriormente. Se inicia entonces un proceso de conquista de la costa norteafricana, una región fértil, propicia para la agricultura, sector que junto al comercio se convertirá en la principal fuente de riquezas y base económica del Estado cartaginés. Hemos dicho que es un imperio comercial especialmente. No obstante, pasado un tiempo, Cartago volvió a acudir en ayuda de la ciudad siciliana de Segesta, que también está remarcada. Esta región pronto empezará a despertar las apetencias de Roma, cuya hegemonía en Italia empezaba a ser ya definitiva. Se le acababa el terreno, por decirlo de alguna manera. No obstante, a mediados del siglo IV a.C., entre Roma y Cartago, se impuso la prudencia. Ambos estados veían con preocupación los progresos de Siracusa, lo que propició la firma de dos tratados en el 348 y 343, todo antes de Cristo, según los cuales Cartago reafirmaba su hegemonía en el mar y Roma hacía prevalecer su influencia en la península itálica, cada cual en su terreno. Pero el conflicto volvió a reproducirse cuando, posteriormente, en el 311 a.C., Agatocles, tirano de Siracusa, se enfrentó a los cartagineses. Sin embargo,
La llegada a Sicilia de Pirro, rey de Epiro, y uno de los generales más grandes del mundo antiguo, obligó a romanos y cartagineses a la firma de un nuevo tratado entre el 279 y 278 para atajar el problema, unirse frente a un tercero. Después de su victoria en Heraclea, Pirro avanzó hacia Roma, provocando el pánico entre sus habitantes. Aquí un mapa con un poquito más de detalle del recorrido que hizo Pirro del sur hasta Roma. Apio Claudio logró convencer a los senadores de la necesidad de continuar la guerra contra Pirro. Por otro lado, mientras tanto, en Sicilia se produjo el asedio de Lilibeo, que la tenemos, aquí, marcada también en el occidente de Sicilia. Se produce el asedio de esta ciudad, de Lilibeo, que es el enclave púnico más importante que tienen en la isla. Y claro, este asedio es por parte del ejército romano. Ya estamos iniciando el conflicto entre Roma y Cartago. Fue este interés de Roma por Sicilia y su política expansionista en oposición a la de Cartago y su deseo de beneficiarse del conflicto entre cartagineses y siracusanos lo que provocó el inicio de la guerra más decisiva de la antigüedad. Roma se expande y esto necesariamente lleva acarreado un enfrentamiento con el otro coloso que estaba ahí, que es Cartago. La armada de Cartago no tenía rival en la época, pero su ejército en tierra no era demasiado potente. Cartago no era un estado conquistador, sino comercial, como hemos dicho ya, por lo que no necesitaba grandes contingentes de soldado, más que en momentos puntuales cuando entablaba una guerra. Además, solía confiar en el reclutamiento de mercenarios para completar dichas fuerzas, que eran contratados gracias a las considerables riquezas procedentes del comercio, que era la base de su economía. Tenían dinero y cuando necesitaban, compraban y ya está. Los intereses de este imperio comercial se enfrentaron con los de la floreciente República Romana, que, como hemos dicho, se encontraba en plena expansión. Roma fue fundada en el siglo VIII a.C., convertida en una república el año 509. Ya controlaba la totalidad de la península itálica y dirigía ahora sus ojos hacia Sicilia, en el sur. Y ahí está Cartago. También dirige su mirada a la Galia transalpina en el norte, pero esa es otra historia. Las causas del expansionismo romano deben de buscarse en la puesta en práctica de una política imperialista por parte de los patricios romanos con la intención de mitigar las tensiones sociales que existían desde el comienzo de la República, según Diego Peña y Javier Martínez Pinna, cuyas palabras están en la imagen. Roma tenía una armada menos numerosa que la de Cartago y con menos experiencia, pero su ejército era ya la fuerza de combate terrestre más potente de su época, bien entrenado, equipado y con gran experiencia militar. Cuando Roma inició la expansión hacia el sur, se produjo inevitablemente el conflicto con Cartago, que de pronto vio amenazada su influencia en el Mediterráneo, algo vital para mantener su imperio comercial. Roma y Cartago se enfrentaron, como hemos visto en el cuadro anterior, aquí, 3 veces, en las llamadas guerras púnicas, que tuvieron lugar entre el 264 y 146 a.C. Si echamos las cuentas, que tampoco es muy difícil, 118 años de guerra, más de un siglo, agotador. La victoria final de la República de Roma supuso la desaparición de Cartago y la anexión de sus colonias y ciudades, lo que convirtió al vencedor en la nación más poderosa de Europa y el Mediterráneo, iniciando una hegemonía que se mantendría hasta la división del imperio por Diocleciano
en el siglo III después de Cristo, cuando se divide el imperio en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Ya tenemos a Cartago contra Roma, las guerras púnicas están llamando a la puerta. Al hablar de las guerras púnicas, quizá la reacción más común pueda ser: ah, sí, Aníbal y sus elefantes, los Alpes, los romanos, aunque entre el público asistente me consta que hay personas que conocen muchos más detalles. Por ejemplo, cuándo han tenido lugar esos conflictos, quiénes se han enfrentado en ellos, quién ha sido el vencedor, incluso los aspectos tácticos de determinadas batallas o peculiaridades de la región púnica. Nos encontremos en una situación u otra, debemos saber que tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de información. Esto es simplemente una pequeña muestra colorista, no tiene más pretensión. Hay artículos, libros, novelas históricas que tratan diferentes aspectos de las guerras púnicas. Efectivamente, las guerras púnicas están muy bien documentadas, aunque también hay que destacar que existen algunos vacíos significativos. Se conoce con el nombre de guerras púnicas, lo hemos visto aquí, a los 3 conflictos armados que enfrentaron entre el 264 y 146 a.C. a las 2 principales potencias del Mediterráneo occidental de la época, Roma y Cartago. Reciben su nombre del término latino punicus, usado por los romanos para referirse a los cartagineses. Por su parte, los cartagineses llamaron a estos conflictos guerras romanas, pero apenas sí son conocidas por esta denominación. Como ya he mencionado, la principal causa de las guerras púnicas fue el conflicto de intereses entre el Imperio cartaginés y la República de Roma, que estaba en plena expansión. Roma ya se había anexionado la Magna Grecia e iba camino de convertirse en el vasto imperio en que se convirtió después. El primer choque se produjo en la isla de Sicilia, parcialmente bajo control cartaginés. Al principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago era el poder dominante en el mar Mediterráneo occidental. Estos días atrás nos han hablado de este mar, pero en el oriente. Pues controlaba un extenso imperio marítimo, mientras que Roma era el poder emergente en el centro de la península itálica. Al final de la Tercera Guerra Púnica, esto va a cambiar. Roma conquistó todas las posesiones cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago, su capital. Roma se convirtió así en el estado más poderoso del Mediterráneo occidental, es más, en el poder dominante en todo el Mediterráneo. La derrota aplastante de Cartago supuso un punto de inflexión que provocó que el conocimiento de las antiguas civilizaciones mediterráneas pasara al mundo moderno a través de Europa, como sabemos, en lugar de África. Efectivamente, si los romanos hubieran perdido las guerras púnicas, entonces la historia del mundo habría sido muy diferente. Este enfrentamiento comienza, vamos a avanzar, con una primera guerra, 264 a 241, en la que finalmente los romanos conquistan Sicilia y expulsan de la isla a los cartagineses. Después sigue una segunda, del 218 al 201, en la que las operaciones se llevan a cabo inicialmente en Hispania, a raíz del conflicto de Sagunto, que era una ciudad aliada de Roma, que tras un duro asedio será conquistada por Aníbal. Tras el paso de los Alpes de Aníbal, aquí lo podemos ver en el mapa, el enfrentamiento se desarrolla ya en la propia Italia, con las derrotas romanas consecutivas del Tesino, Trebia, Trasimeno y Cannas. Para acabar con el agotamiento, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, del ejército púnico. Tanto ganar, agota.
y, por tanto, la progresiva recuperación victoriosa de los romanos, que culmina en territorio africano con la batalla de Zama en el año 202 a.C. Como consecuencia, Roma amplía su imperio más allá de Italia y comienza su expansión por el Mediterráneo, introducida ya en Hispania, y sienta las bases para el desarrollo de una política de administración de los territorios conquistados y de su organización como provincias, como ya es conocido. Bien, pues yo creo que ya estamos en condiciones de empezar la Primera Guerra Púnica. Ahí aparecen los datos, fecha, lugar, resultado. No hacemos ningún, como dicen ahora, spoiler, no anunciamos, no descubrimos lo que pasó al final porque es de todos conocido, o sea que no pasa nada. Resultado, victoria romana. Cambios territoriales, hay un final de la guerra firmado en el Tratado de Lutacio. Fuentes fundamentales que yo he leído para esta Primera Guerra Púnica, pues los libros de Polibio del 3 al 5. Y he hecho la foto de los libros de Polibio, que me hace mucha ilusión, de la Biblioteca Clásica Gredos, que seguramente algunos además de mí tenemos. Y entonces, bueno, pues esto os gusta. Vale. Mapa de la Primera Guerra Púnica. Fue la primera de las 3 guerras que enfrentan a Cartago y Roma. Esta guerra duró 23 años, la más larga de las 3. Se desarrolló principalmente en Sicilia, vamos al detalle, y sus aguas circundantes, y también en el norte de África. La guerra comenzó cuando los romanos se apoderaron de Mesina, está resaltado, en Sicilia. Entonces los romanos presionaron a Siracusa para que se aliara con ellos y sitiaron la base principal de Cartago, que era Agrigento, escenario de la primera gran batalla de las guerras púnicas. Bueno, parece mentira que sea escenario de una de las grandes batallas de la Primera Guerra Púnica cuando contiene estas cosas tan preciosas. Si alguien ha estado en Sicilia, reconocerá en esta imagen el Templo de la Concordia en el llamado Valle de los Templos, que por cierto este verano hubo un incendio por esta zona interesante, pero bueno, esperemos que se haya recuperado. Un gran ejército cartaginés intentó levantar el sitio, pero sufrió una grave derrota. Luego los romanos construyeron una armada para desafiar a los cartagineses, que eran más buenos en el mar que ellos. Y gracias a nuevas tácticas les infligieron varios reveses. Tomaron una base cartaginesa en Córcega, pero los cartagineses rechazaron el posterior ataque a Cerdeña, en el cual los romanos perdieron también la base corsa que habían conquistado. Aquí tenemos un trireme romano, una recreación, ¿no?, de cómo tienen que construir una armada para enfrentarse a otra gran armada. Aprovechando sus victorias navales, los romanos enviaron una flota para invadir el norte de África y acabar con la resistencia cartaginesa, atacando directamente su capital. Hemos dicho que Sicilia, norte de África. La victoria la tuvieron al alcance de la mano, pero la soberbia del cónsul Régulo tuvo consecuencias funestas para Roma. Desembarca, entra, recorre y tiene que salir. La invasión romana fue bien al comienzo y en el 255 a.C. los cartagineses pidieron la paz, pero las condiciones exigidas por el enemigo fueron tan duras que optaron por continuar luchando y, curiosamente, finalmente vencieron a los invasores. A veces es cuestión de esperar. Los romanos enviaron una flota para evacuar a sus supervivientes y los cartagineses se opusieron a ella en la batalla del Cabo Hermeo, en la que los romanos sufrieron una nueva y dura derrota. Sin embargo, los cartagineses sufrieron un nuevo descalabro en la batalla del Cabo Ecnomo, en el sur de Sicilia. Aquí hay un esquema que está un poco borrosillo, pero están las posiciones
iniciales, la primera fase, segunda, todo ahí muy colocadito, muy ordenadito, los movimientos. Esto está muy mono, pero me parece que no sé, yo sí lo veo bien ahora aquí en primer plano, pero no sé si a larga distancia. Bueno, está. Esta batalla es posiblemente la batalla naval más mortífera al enfrentarse dos enormes escuadras, ya Roma había construido sus trirremes, formadas por cientos de barcos. Hasta tal punto debió ser interesante que ha servido de inspiración, está borrosa esta imagen, ¿no? Bueno, una acuarela de este pintor que, bueno, se inspiró en esta batalla para esta imagen de un combate naval. La guerra continuó sin que ningún bando tuviera una ventaja decisiva. Ya vemos que ganan unos, ganan otros. Los cartagineses atacaron y recuperaron Agrigento en el 255 a.C., pero creyeron que no podrían controlar la ciudad, por lo que la arrasaron y abandonaron, que esto también es muy común, ¿no? Si no puedo yo, pues que los enemigos no se encuentren nada cuando entren. Los romanos reconstruyeron rápidamente su flota y conquistaron Panormo, la actual Palermo, el año siguiente, en el 254. Los cartagineses intentaron recuperar Panormo 3 años después, en el 251, pero perdieron la batalla que se libró junto a las murallas. Arriba abajo. En el 250 a.C. tuvo lugar una de las batallas más decisivas de la primera guerra púnica. Las fuerzas de Lucio Cecilio Metelo derrotaron a los cartagineses dirigidos por Asdrúbal Amnón. Y aquí en esta imagen, en el reverso de la medalla, aparecen los elefantes capturados a los cartagineses por parte de Lucio Cecilio Metelo. Bueno, despacito, pero en el 249 los romanos ocuparon la mayor parte de Sicilia y sitiaron las dos últimas fortalezas cartaginesas que se encontraban en el extremo occidental de la isla. También acometieron por sorpresa a la flota enemiga, pero fueron vencidos en la batalla de Drépano, y a esta victoria le siguió la otra, la de Pintias, combate en el que los romanos perdieron la mayoría de los buques de guerra que les quedaban. Hacia el 248, el año siguiente, los cartagineses ocupaban ya solo 2 ciudades en Sicilia, Lilibea y Drépano. Ahí están ahí arrinconados en el occidente, que estaban bien fortificadas y situadas en la costa occidental, donde podían ser abastecidas y reforzadas sin que los romanos pudieran utilizar su ejército para interferir. Tenían acceso directo. Al año siguiente, Amílcar Barca tomó el mando de los cartagineses en Sicilia. Efectivamente, a fines del año 243, al darse cuenta de que no capturarían Drépano y Lilibea, a menos que pudieran extender su bloqueo al mar, el Senado romano decidió construir una nueva flota. Es importante destacar que abandonaron este tipo de sistema de abordaje, el Corvus, lo que mejoró la velocidad y el manejo de los barcos, pero esto obligó a los romanos a cambiar de táctica. Tendrían que ser marineros superiores en lugar de soldados superiores para vencer a los cartagineses. En el 241 tuvo lugar la batalla de las Islas Égadas, que son unas islas montañosas que están frente a la costa occidental de Sicilia, en la que los romanos derrotaron a la flota cartaginesa. Por ese lado pensaban que había que atacar, claro. Después de lograr esta victoria decisiva, los romanos continuaron sus operaciones terrestres en Sicilia contra Lilibea y Drépano otra vez. El Senado cartaginés se mostró reacio a asignar los recursos necesarios para construir y tripular otra flota. En cambio, ordenó a Amílcar que negociara un tratado de paz con los romanos, y así firmaron el Tratado de Lutacio en el año 241 a.C., que puso fin a la primera guerra púnica.
Cartago evacuó Sicilia, entregó todos los prisioneros tomados durante la guerra y pagó una indemnización de 3.200 talentos durante 10 años. No está mal. Estas acciones de Roma alimentaron el resentimiento en Cartago, que acabó en una revuelta, pues no se resignó a aceptar el papel que le asignaba Roma, factores que contribuyeron al estallido de la Segunda Guerra Púnica. En el 237, Amílcar dirigió a muchos de sus veteranos en una expedición para expandir las posesiones cartaginesas en el sur de Iberia. La región se convirtió en la fuente de gran parte de la plata utilizada para pagar la gran indemnización adeudada a Roma. Aquí había riqueza, aunque parezca mentira, y fue utilizada para pagar. Conclusión: la competencia estratégica no resuelta entre Roma y Cartago y el asedio cartaginés en el 218 a.C. de la ciudad de Sagunto, protegida por los romanos, desencadenó la Segunda Guerra Púnica con Roma. Después de 23 años todavía tenían ganas. Tras la guerra de desgaste que había supuesto la primera, como hemos dicho, más de 20 años, ambos contendientes habían quedado agotados financiera y demográficamente, sin recursos económicos ni humanos, porque claro, la gente va muriendo, evidentemente. Pero la peor parte se la habían llevado los púnicos, que no solo habían sufrido amplias pérdidas económicas, fruto de la interrupción de su comercio marítimo, que era su fuente de riquezas, sino que habían tenido que aceptar unas costosas, y tan costosas, condiciones de rendición. En esta decisión de rendición fue clave la presión de los grandes oligarcas cartagineses, que ante todo deseaban el fin de la guerra para reanudar sus actividades comerciales. Aquí cada uno va a su negocio, ¿no? Otros, en cambio, consideraban que la rendición había sido prematura. Para agravar la ya enrarecida situación, los oligarcas que dominaban el Senado cartaginés se negaron a pagar a las tropas mercenarias que habían vuelto desde Sicilia. Precisamente, una acotación, la acción de la novela Salambó, que quizá alguien haya leído o tenga en casa, de Gustave Flaubert, que fue publicada en 1862, se sitúa en la antigua Cartago, tras la Primera Guerra Púnica. La ciudad, que no ha satisfecho la soldada de sus mercenarios, es sitiada por estos. El libio Mato, al mando de los mercenarios, espera, tras conquistar Cartago, apoderarse de la hija de Amílcar, llamada Salambó, joven y hermosa sacerdotisa de la diosa Tanit, a quien Mato ama y desea. Así que, a leer Salambó. Bien, Segunda Guerra Púnica. Datos, fechas, años que duró, lugar, casus belli, motivo de la guerra, resultado es conocido, con lo cual, insisto, no desvelamos ninguna incógnita. Cambios territoriales que se producen como consecuencia. Y aquí las fuentes, pues evidentemente mi querido Tito Livio, libros 21 a 30. Hay foto de Tito Livio, de los libros publicados por Alianza Editorial. A mí me gustan los libros. La Segunda Guerra Púnica fue el segundo gran enfrentamiento militar entre las dos potencias que dominaban el Mediterráneo occidental, Roma y Cartago. La contienda se suele datar en el año 218, fecha de la declaración de guerra de Roma, tras la destrucción de Sagunto, hasta el 201, año en el que Aníbal y Escipión el africano acordaron las condiciones de la rendición de Cartago. Se ha dicho que la Primera Guerra Púnica fue el conflicto entre dos naciones, pero la segunda, en la que vamos a entrar, es un duelo entre Roma y un hombre, Aníbal. De hecho, el historiador Appiano denomina a la Segunda Guerra Púnica en Italia como Guerra de Aníbal. Y siguiendo a Tito Livio, esta guerra se podría denominar episodio de héroes, el episodio dedicado
a dos genios de la guerra, Aníbal y Escipión. Efectivamente, como he dicho, una de las fuentes principales para esta contienda es el historiador Tito Livio. Se ha dicho muchas veces que la historia de Tito Livio no es una obra de ciencia, sino de arte, y que debe encuadrarse en la misma corriente que la Eneida de Virgilio. Será eso por lo que a mí me gusta. Cada uno tenemos nuestras debilidades. Víctor José Herrero Llorente, que es el editor de ese libro que aparece ahí, que también lo tengo en casa, resumía la historia de Tito Livio así: obra de arte, de intención moralizadora, destinada a la glorificación de Roma y sin preocupaciones eruditas. Con respecto al título de la obra, hay distintas denominaciones, distintas versiones que aparecen recogidas en la imagen. Es conocida como Anales, Tito Livio nos da información de ello, Plinio las llama historias, pero en los manuscritos aparece con el título con el que más la manejamos, Ab Urbe Condita, y abarca desde la fundación de Roma hasta la muerte de Druso en el año 9 después de Cristo. Es decir, es una historia enorme, 745 años de historia. Tito Livio dedicó a esta monumental obra desde la batalla de Actium en el año 31 hasta la muerte de Augusto, que tiene lugar en el 14 después de Cristo. Como detalle se puede decir que publicaba sus libros según los iba componiendo. A mí esto me gusta. Organización. Esta obra comprendía 142 libros, de los que solamente han llegado a nosotros 35. Ahí en la imagen aparece el dato de cuáles se han conservado. Y también el contenido de estos 35 libros. Entonces no entro a decirlo, sino que se puede leer. El libro 21 es el que el autor escribió con más cuidado y esmero, y es el que normalmente se traduce y el que yo traducía con mis alumnos. En este libro tenemos muchas cosas, aparecen ahí detalladas: un magnífico capitán, discursos políticos, asedios, etcétera, etcétera. La descripción del paso de los Pirineos es un himno a los Alpes. No me he podido resistir a poner el texto. En este momento estáis escalando no solo las murallas de Italia, sino incluso las de la propia Roma, dice Aníbal a sus soldados cuando llegan a la cumbre. Merece la pena leer a Tito Livio. Y más adelante dice: a vuestra espalda se yerguen amenazadores los Alpes, que apenas sí habéis podido atravesar con las fuerzas intactas. Bueno, esto ya... Y como digno epinicio a este libro, Tito Livio describe las batallas del Tesino y Terebia, victorias con las que Aníbal consideraba que había logrado la primera fase de su intento para batir el poderío de Roma. En resumen, se puede decir que el libro 21 tiene más color de poema que de historia. Es la narración de una verdadera aventura, la aventura de Aníbal, un genio de la guerra. En el capítulo, en el capítulo 4 del libro 21, seguimos con el libro 21, Tito Livio nos anticipa un esbozo de Aníbal, en el que da solamente importancia a las virtudes del soldado. Aníbal es un bárbaro que pone todos los recursos de su genio al servicio de una sola pasión: el odio. Otra vez, odio a Roma. Todavía niño, su padre le hace jurar odio eterno a los romanos. Hemos dicho que la palabra odio iba a ser una constante desde principio a fin. Bien, Tito Livio no describe los rasgos físicos de Aníbal, sino que hace una semblanza moral y nos expone las virtudes militares y los rasgos bárbaros
del personaje que no leo porque están ahí expuestos. Pero volvamos al motivo de la Segunda Guerra Púnica, que no es otro que el control de Hispania. Cartago necesitaba una gran solución para mejorar su debilitada economía. Como hemos dicho, tras recibir un duro golpe con la pérdida de Sicilia, sus finanzas se habían debilitado y el dinero es importante. La solución la traería Amílcar, que organizó la expedición militar para obtener las riquezas de aquí, de la península ibérica. Tras la muerte de Amílcar, su yerno Asdrúbal toma el mando. Asdrúbal establece alianzas con las tribus del este de la península ibérica, gracias a sus habilidades diplomáticas, al fin, algo de diplomacia. Funda Cartago Nova, actual Cartagena, y sitúa la frontera en el río Ebro. Bueno, aquí quiero hacer una alusión a una conferencia que tuve el placer de escuchar sobre Cartagena, Cartago Nova, en un ciclo de conferencias que organizó el Museo de Arte Romano de Mérida, y esta conferencia la dio José Miguel Noguera Celdrán. Está por estas cosas de YouTube y demás. Si hay ocasión, yo recomendaría no perdérsela. También se ha publicado en un precioso volumen que recoge todo el ciclo de conferencias sobre las ciudades romanas de Hispania, pero esta especialmente a mí me causó una especial, amabilidad. Entonces la recomiendo vivamente. Bien, Asdrúbal fue asesinado y se nombra a Aníbal Barca caudillo cartaginés. Aníbal cambia la política de Asdrúbal. Nada de diplomacia. Arse, que es la actual Sagunto, situada al sur del Iber, del Ebro, era una ciudad aliada de Roma, como ya hemos dicho. Ahí tenemos la localización. Entonces, la notita que he puesto, yo creo que puede ser curiosa. Se encuentra al norte del río Sucro, que es el Júcar. Por esto, algunos autores plantean que el Tratado del Ebro se refiere a este río. Bien, no tenemos tiempo de entrar en disquisiciones. Un conflicto con los turbuletas, que es un pueblo prerromano situado en torno a la actual provincia de Teruel, y aliados de Cartago, fue el pretexto usado por Aníbal para conquistar Sagunto. Como consecuencia, las hostilidades con los romanos se inician a comienzos de la primavera del 218, cuando el Senado romano tenía listo un plan que preveía 2 golpes simultáneos, uno en África y otro en Hispania. Es el comienzo de la Segunda Guerra Púnica. Esta guerra va a tener distintos escenarios. Vamos a recorrer la geografía en torno al Mediterráneo. Los cartagineses no podían enfrentarse a los romanos por mar, dada la superioridad naval de estos últimos. Se han vuelto las tornas. Sabiendo esto, Aníbal parte desde Hispania hacia Italia, atravesando los Alpes a mediados del otoño del 218 a.C. Su invasión de Italia se produjo por sorpresa. No había construido una flota y se creía imposible que pudiera cruzar la cordillera. Ciertamente, las bajas fueron importantes, tanto que afectaron también a sus elefantes de guerra, pues las condiciones meteorológicas adversas, los peligrosos desfiladeros, las tribus hostiles, pues evidentemente tuvieron que causar bajas, pero pasó. Sin embargo, en primavera llegó al norte de Italia con un ejército de unos 40.000 efectivos, o sea que perdió, pero todavía llegó con un número interesante, y tomó Turín, capital de la tribu de los taurinios. Los romanos, por su parte, al mando de Publio Cornelio Escipión, ya empezamos a hablar de la otra saga, intentaron atacarle cuando aún no estaba preparado. Factor sorpresa. Escipión, que resultó herido en el enfrentamiento, se salvó gracias al valor de su hijo de 17 años, un adolescente, pero ya estaba en estas lides. Este
va a ser el futuro Escipión el africano. Herido, se retiró a Piacenza defendiendo el paso del río Po. Aníbal atravesó el río y se dirigió a su encuentro, a por él. Escipión, comprendiendo la superioridad de la caballería cartaginesa, rechazó la batalla y, sorprendido por la defección de un contingente galo aliado, decidió retirarse de madrugada al otro lado del río Trebia, esperando la llegada de un segundo ejército de refuerzo. Aníbal dispuso un cuerpo de jinetes que cruzaron el río Trebia y atrajeron la atención del ejército romano, el cual, atravesando el río, que estaba helado, se encontraron de frente con el ejército púnico, que estaba sequito y preparado para la batalla. Esta fue la batalla del Trebia, en donde solo algunos soldados romanos pudieron escapar, mientras que las bajas de Aníbal fueran escasas. Aquí, en la siguiente diapositiva, vienen las cifras, los datos de 1.000, 3.000, 20.000, patatín, patatán. Bueno, esto es para leerlo, no se puede decir, porque si no, aparte de que, bueno, también hay que ponerlo en cierta tela de juicio, porque son las fuentes las que nos lo cuentan. Bueno, pues a veces las fuentes exageran, ya sabemos, ¿no? Bien, los romanos se retiraron, dejando a Aníbal el control del norte de Italia. El apoyo de las tribus galas y ciudades italianas no fue el esperado. Ya la semana pasada el conferenciante nos dijo que efectivamente Aníbal esperaba más y no fue tanto. Pero bueno, a pesar de esta resistencia, Aníbal fue capaz de reforzar su ejército. Al año siguiente, los romanos eligieron cónsul a Cayo Flaminio, esperando que pudiera derrotar al cartaginés. Flaminio planeó una emboscada en Arretium. Sin embargo, Aníbal recibió informes del ataque y superó al ejército emboscado atravesando una región pantanosa, que aparece en esta descripción de Polibio. Lo de saber las cosas, no hacía falta el WhatsApp ni el correo electrónico. También se enteraba uno por otros medios, como vemos. Bien. Superó al ejército emboscado atravesando una región pantanosa. Polibio nos lo describe. Durante 4 días y 3 noches, en una odisea que le costó 2 de sus elefantes y la visión en uno de sus ojos por una infección contraída en esos pantanos, pero que le garantizaba una marcha directa hacia Roma. El cónsul, sorprendido por completo, se vio obligado a perseguirle y Aníbal se convirtió en emboscador. Aquí tenemos la batalla del lago Trasimeno, que es a la que me voy a referir ahora. Se convirtió en emboscador en el lago Trasimeno, donde las tropas romanas fueron cercadas y vencidas, pereciendo el mismo Flaminio. Aquí de rojo, ¿no?, como los equipos de fútbol, ¿no? El campamento, en rojo el campamento y los movimientos del ejército romano, en azul las posiciones y los movimientos de los cartagineses. Bien, Aníbal se convirtió en emboscador en este lago. Emboscada de Aníbal. Estos dibujos son muy claritos, me encantan. Bien, y no me he podido resistir a poner esta foto es una vista aérea del lago Trasimeno, de la que nos habla Polibio. Descripción. En el camino había un valle en pendiente y en toda su longitud. Describe, y no me podía resistir a poner una imagen real, bueno, porque no todo es negativo, ¿no? O no vaya a ser negativo. A pesar de la victoria y las peticiones de sus generales, Aníbal no procedió al asedio de Roma, dado que carecía de equipamiento de asedio adecuado. Por lo tanto, se dirigió hacia el sur de Italia, con la esperanza de incitar una rebelión
entre las ciudades griegas del sur, lo que le permitiría contar con mayores recursos económicos para vencer a los romanos. No entra en Roma, va hacia el sur. Mientras tanto, Fabio Máximo había sido nombrado dictador romano y creó las llamadas tácticas fabianas, fabianas, que consisten en devastar los campos de cultivo e impedir el abastecimiento del enemigo. Si no tiene recursos, no puede organizarse. Dichas tácticas se siguieron empleando en otras batallas posteriores porque efectivamente comprobaron que daban buenos resultados. Al año siguiente fueron elegidos cónsules Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón. Ambos cónsules reclutaron a un gran ejército que se enfrentó al de Aníbal en otra batalla famosa, la batalla de Cannas. Aquí tenemos el ataque inicial. Aníbal, en el transcurso de la batalla de Cannas, permitió al centro de sus tropas retirarse, doblándose en forma de U. Y los dibujitos hacen que se doble en forma de U. Y aprovechando que su caballería era superior a la romana, obligó a esta última a retirarse de manera desordenada. Fue capaz de rodear a las legiones y aniquilarlas por completo. En esta batalla, el cónsul Emilio Paulo, abuelo del futuro destructor de Cartago, Escipión Emiliano, perdió la vida, mientras que Terencio Varrón huyó con los restos del ejército romano que había sido derrotado. Esta batalla le valió a Aníbal algo del apoyo que necesitaba. Los 3 años siguientes se unieron a su causa las ciudades de Capua, aquí tenemos una imagen de su anfiteatro, y Tarento, en el sur de Italia. También le valió la alianza del rey Filipo V de Macedonia, del que ya nos han hablado aquí en anteriores charlas. En Roma, y después de tantos desastres, cundió el pánico. Ya no había familia en la que no hubiese muerto en combate alguno de sus miembros. Se pensó que Aníbal atacaría inmediatamente la ciudad, por lo que se tomaron severas medidas para la defensa. Para evitar que Aníbal se enterara de estas disposiciones, se prohibió la salida de la ciudad a los civiles. No se fueran a ir de la boca. No obstante, el declive de Aníbal comenzó a partir de Cannas. La tarde de la batalla de Cannas, Barbal, comandante de la caballería númida, le dijo a Aníbal: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovecharte de la victoria, que también es importante». Esto lo cuenta Tito Livio en el libro 22. A partir del año 211, Roma empieza a resurgir de sus cenizas y cambiamos de escenario. Nos vamos a Cerdeña. En el año 215, la población de la isla de Cerdeña se rebela contra Roma y pide ayuda a Cartago, a lo que la ciudad respondió enviando a un oficial llamado Annón con órdenes de financiar la revuelta y de reclutar un ejército. Con ello, los cartagineses pretendían vencer a la guarnición romana. El desembarco tuvo lugar en Cornus, cerca de Oristano. El Golfo de Oristano está ahí y se supone que estaría ahí. Vale. Donde se encontraron con el ejército romano y comenzó la batalla de Cornus, en la que los romanos derrotaron a la fuerza cartaginesa. Nos vamos de Cerdeña, otra vez a Sicilia, y vamos a viajar. En el año 212, los siracusanos, después de la muerte de su rey Hierón II, decidieron romper el tratado de alianza con Roma y ponerse de parte de Cartago. ¡Hala! Porque yo lo valgo. Los cartagineses prometieron a Siracusa darle el dominio de toda Sicilia a cambio de su ayuda para vencer a Roma. Claro, nadie da nada a cambio de nada. Esto motivó que los romanos les declararan la guerra y enviasen al cónsul Marco Claudio Marcelo para tomar por asalto Siracusa. En esta ciudad vivía el gran matemático y físico Arquímedes.
quien construyó máquinas de guerra que sembraron el pánico entre el ejército y las flotas romanas. Y aquí tenemos efectivamente uno de esos artilugios que construyó, que eran unos espejos, con los que efectivamente prendía fuego a las velas de los barcos enemigos, y otros más, pero no podemos entrar en más detalles. Marcelo tuvo que desistir del asalto y pasar al asedio. El ejército cartaginés llegó a ayudar a la ciudad. La situación se decidió cuando se desató, mire usted por dónde, una epidemia causada por las exhalaciones de los pantanos que rodeaban Siracusa, que causaron la muerte de casi todo el ejército cartaginés. Entre los romanos parece que la peste fue más benigna, o sea que al final, bueno, la enfermedad también juega una baza. Al llegar la primavera del año 211, la ciudad se rindió. De esta manera, los romanos restablecieron y ampliaron su dominio en Sicilia, lo que les permitió contar con una fuente de aprovisionamiento de grano. El curso de la guerra cambia. Nos vamos a Hispania y a Italia. En Hispania, los hermanos Escipión, Publio y Gneo habían conseguido importantes logros, poniendo en peligro el dominio cartaginés en ese territorio. Pero el hermano de Aníbal, Asdrúbal Barca, finalmente los derrotó y les dio muerte. Aquí quiero hacer una precisión porque seguramente lo conocerán muchos de los presentes. Esta torre llamada de los Escipiones, que está en Tarragona, pues este monumento funerario, conocido como la Torre de los Escipiones, efectivamente no puede ser el lugar de enterramiento de Publio y Gneo Escipión, como se pensaba, porque su construcción, según las últimas investigaciones, se fecha en el siglo I después de Cristo, y estamos hablando de muchos siglos anteriores, ¿no? Pero bueno, es bonito. Roma comprendió que era necesario desalojar a los cartagineses de Hispania para evitar una nueva invasión cartaginesa, por lo que envió a Publio Cornelio Escipión, el futuro Escipión el africano, quien tenía ya 25 años de edad. Aprovechando que los cartagineses estaban diseminados por toda la zona sudoriental de Hispania, toma Cartago Nova, la actual Cartagena, que es la base principal de los cartagineses aquí, en Hispania, en una audaz y brillante maniobra estratégica. Y, además, derrota en Baécula a Asdrúbal, quien con los restos de su ejército se dirigió a Italia siguiendo los pasos de su hermano Aníbal a fin de reunirse con él. Algunos de los aquí presentes estuvimos en Baécula, en el cerro de Santo Tomé, y tuvimos ocasión de presenciar lo que allí pudo ocurrir con la ayuda de las explicaciones de personal especializado de la Universidad de Jaén. Las fuentes hablan de una verdadera masacre en el ejército de Asdrúbal, un auténtico desastre para los intereses púnicos. Por parte romana no se da ningún dato, pero todo parece indicar que las bajas fueron escasas. Efectivamente, los cartagineses acostumbraban a colocar a los elefantes de guerra en primera línea de batalla. No ocurre así en Baécula, lo que hace indicar de forma bastante clara que Asdrúbal ni siquiera intentó plantear un enfrentamiento serio. Mientras tanto, en Italia, los romanos enviaron un gran ejército para sitiar la ciudad de Capua. Aníbal obligó a los romanos a levantar el sitio, pero no pudo permanecer en la ciudad por falta de abastecimiento. Ya hemos dicho lo de las tácticas fabianas. Los romanos, después de retirarse Aníbal, volvieron a sitiar la ciudad, rodeando completamente a la misma con un doble foso. Todos los ataques de Aníbal fueron rechazados, por lo que éste, para obligarles a levantar el sitio, marchó sobre Roma. Llegó a las puertas de la ciudad. Pero las potentes fortificaciones y la presencia en ella de 4 legiones le hicieron desistir de su ataque. Aníbal ad portas. Además, las legiones que sitiaban Capua no se movieron de su puesto. Aníbal, por lo tanto, se vio obligado a dejar la ciudad a merced de los romanos.
La caída de Capua facilitó a los romanos la reconquista de las principales ciudades de Italia meridional controladas por los cartagineses, entre ellas Tarento. Al llegar Asdrúbal Barca con su expedición desde Hispania a la Galia cisalpina, envió mensajes a Aníbal en los que expresaba su deseo de reunirse con él, en la zona de Umbría, en la Italia central. Sin embargo, los correos cayeron en manos del cónsul romano, que estaba al norte de Italia con su ejército. Esto era algo muy frecuente, el interceptar los correos. Asdrúbal Barca contaba con un ejército que debía rondar los 40.000 hombres, pero los romanos sumaron no menos de 50.000. Tú tienes, yo más, que derrotaron totalmente a Asdrúbal en la batalla de Metauro, donde este último perdió la vida. Nos lo cuenta Tito Livio en el libro 27. Aníbal, enterado de la muerte de su hermano, repliega su sector de operaciones al extremo suroccidental de la península itálica. En cambio, para los romanos, esta victoria motivó un entusiasmo incontenible que les permitió continuar la guerra con renovada energía y decisión. Por otro lado, Escipión había atraído a sus filas a diversas tribus hispanas. Esto le permitió derrotar a los cartagineses hasta que en el 206 los expulsó de Hispania tras la batalla de Ilipa. Por su parte, el hermano menor de Aníbal, tenía otro hermano, Magón, se dirigió a las Islas Baleares, que aún estaban bajo el control de Cartago. Magón trató de ayudar a su hermano Aníbal, puesto que el otro ya había fallecido, desembarcando en la Italia septentrional. Pero los romanos le derrotaron, infligiéndole heridas graves que le condujeron a la muerte meses después. Es decir, Aníbal se queda solo, sin sus hermanos. Al año siguiente de la conquista de Hispania, Escipión el africano, elegido cónsul en el 205, decidió atacar directamente a Cartago, aprovechando la superioridad naval romana. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos allí. Una vez desembarcado en África, los romanos encontraron un aliado, Masinisa, rey de Numidia Oriental. Aníbal, informado de la llegada de Escipión, movilizó a su ejército, pero antes de entrar en batalla trató de negociar con Escipión. Al no llegar a un acuerdo, se dispusieron a la lucha en Zama, concretamente en Naragara, que aparece ahí, sí, Naragara. Ahí. En esta ocasión los romanos eran superiores en caballería, aunque Aníbal trató de contrarrestar esta desventaja formando al frente de sus ejércitos a sus elefantes. Sin embargo, la estrategia romana neutralizó la efectividad de los elefantes, espantando con el sonido de trompetas a algunos, habría que imaginarse este tinglado, que se arrojaron sobre sus propias filas, con lo cual los elefantes no atacaron a los otros sino a los propios. Esta batalla, la batalla de Zama, fue la primera gran derrota de Aníbal en su carrera militar, y estamos en el año 202 a.C. Batalla de Zama, dibujito, caballería romana, legión, caballería romana, bla, 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 amarillo, rojo y un tapiz del Palacio Real que representa una escena de la batalla de Zama. Fin de la guerra y sus consecuencias. El propio Aníbal decide llevar a cabo las negociaciones de paz con Roma, pues comprende que es inútil seguir resistiendo. Bueno, pero Roma impone unas durísimas condiciones que aparecen ahí expresadas. Aníbal aceptó las condiciones, qué remedio, a fin de que los romanos le dejaran en paz, y nunca mejor dicho, mientras ayudaba a Cartago a reconstruir su poderío. El tratado fue ratificado por ambos senados.
el cartaginés y el romano en el año 201 a.C. Al conocer el fin de la guerra, los romanos celebraron una gran fiesta triunfal y a Escipión se le empezó a llamar el africano. En el caso de Cartago, las durísimas condiciones impuestas por Roma, aunque la dejaban como un estado independiente, la redujeron a una posición de segundo plano en la escena internacional, lo que cortó de raíz cualquier intento de Aníbal de otros por recuperar su antigua gloria. Todo lo opuesto fue para Roma. La costosa victoria en la Segunda Guerra Púnica, lograda a base del heroísmo y disposición romana al sacrificio, hizo posible que en el transcurso de 170 años la pequeña ciudad del Tíber se transformase en el centro de la más grande potencia mundial de la antigüedad. En este punto, yo quería haber hecho un homenaje, un esbozo, a las dos figuras principales de esta guerra, Aníbal y Escipión, que evidentemente lo haré, pero en la publicación, porque ahora no tenemos tiempo. Y bueno, aquí un inciso, no sé si habrá llegado la noticia, pero Denzel Washington va a protagonizar un biopic sobre la vida de Aníbal y va a ser emitido por Netflix. Pues bueno, tendremos ocasión de ver con qué rigor está hecho. Nos queda una tercera guerra que podemos resumir, porque ya sabemos lo que va a pasar. Aquí tenemos los datos, una vez más, y podemos ir a nombrar a Catón el Viejo, que visitó en el año 152 la ciudad de Cartago y se encontró que en vez de una ciudad empobrecida contempló una ciudad enriquecida gracias a su fructífero comercio, lo que le llevó a considerar a Cartago como una amenaza y pronunciar esta famosa frase de Ceterum censeo Carthaginem esse delendum, es decir, además opino que Cartago debe ser destruida, porque mientras que siga en pie es un peligro. Bien, y efectivamente es un peligro. Aquí tenemos a Masinisa, rey de Numidia, que fue aliado primero de los cartagineses primero y luego de los romanos, con lo cual la guerra va y viene. Publio Cornelio Escipión Emiliano, cónsul y comandante romano en África. A mí estas palabras me parecieron muy bonitas. Llegará un día en que Ilión, la ciudad santa, perecerá, en que perecerán Príamo y su pueblo, hábil en el manejo de la lanza, que es un texto sacado de la Ilíada. Y cuando el historiador Polibio le preguntó por qué había recitado aquellos versos, el general romano le contestó: temo que algún día alguien habrá recitarlos viendo arder Roma. Y no le faltaba razón. La Tercera Guerra Púnica fue la definitiva, la más corta pero definitiva. Hay un libro que a lo mejor alguien lo conoce, Cartago, el imperio de los dioses, que trata de esta Tercera Guerra Púnica. Está escrito por Emilio Tejera Puente. Bien, vamos terminando con lo siguiente. Está claro que Roma ocupó, sin apenas esfuerzo es un decir, el espacio que dejó Cartago, transmitiendo sus formas administrativas, leyes y modos de vida en todo el Mediterráneo, que evidentemente pasó a llamarse Mare Nostrum. En definitiva, con la derrota y destrucción de Cartago, Roma se convirtió en la dueña del mundo conocido. Y, como hemos dicho que la palabra odio iba a ser una constante de principio a fin, quiero terminar con unas palabras de Margaret Annie Johnson, conocida como Maya Angelou, escritora, poeta, cantante, defensora de los derechos civiles estadounidenses, que dijo: el odio ha causado muchos problemas en el mundo, pero aún no ha resuelto ninguno. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilia. Bueno, como saben, hemos llegado al tiempo del final de todo. Era imposible hablar de 3 guerras púnicas y en este tiempo, o sea, bastante poco nos has avanzado. Vamos, lo has hecho muy bien, Emilia. Era una odisea realmente poder someter todo esto al tiempo que tenías. Evidentemente nos hemos quedado sin tiempo, no ha lugar a preguntas, pero sí quiero emplazarles, uno, a que echen un vistazo al libro que acabamos de editar, con el ciclo de conferencias del año pasado, y a la conferencia de la semana que viene, que correrá a cargo de María Fernández Porta en Casa, y que en este caso nos llevará hacia el Océano Atlántico, porque vamos a hablar de Odisea y de los británicos. Así que vamos a pasar un poquito más de frío que hoy. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias. Wow.